Recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. A pesar de que solo tenía 5 años, mi nombre es Jene, y ese día cambió mi vida para siempre. Papá estaba fuera en otro viaje de negocios, dejando a mamá y a mí solas en nuestra casa. Yo estaba jugando con mis muñecas en la sala cuando sonó el timbre. Mamá corrió a abrir la puerta, luciendo muy feliz. Jene, cariño, ve a tu habitación y juega, me dijo, con la voz temblando de emoción. Fui a mi habitación, pero estaba demasiado curiosa para quedarme allí. Miré desde afuera y vi a un hombre alto que no conocía. Mamá estaba empacando ropa en una maleta rápidamente. La cerró y fue hacia la puerta. Salí, sintiéndome confundida y asustada. Mami, ¿dónde vas? Voy a salir por un rato, cariño, dijo, evitando mi mirada. Sé una buena niña para papá, ¿de acuerdo? Luego se fue sin abrazarme ni darme un beso de despedida. Oí el coche arrancar y alejarse, y entonces la casa se sintió enorme y vacía. Al caer la noche, estaba aún más asustada. Intenté encender las luces, pero era demasiado baja para alcanzar los interruptores. La oscuridad parecía llena de monstruos, y lloré. Mami, papi, seguía llamando, pero nadie venía. No sé cuántos días pasaron, tenía hambre y sed, y la oscuridad parecía estar viva con monstruos. Lloré hasta que ya no pude llorar más, y luego me acurruqué en una esquina, temblando de miedo. Finalmente, escuché voces afuera. Nuestra vecina, la señora Johnson, estaba hablando con alguien. Llevo días escuchando a un niño llorar, dijo la señora Johnson. Estoy preocupada de que algo haya pasado. De repente, la puerta se abrió de golpe, y la casa se llenó de gente, policías, vecinos y, finalmente, mi papá. Jen, exclamó, levantándome y abrazándome con fuerza. Oh Dios, Jene, lo siento tanto. Lo abracé, llorando de alivio. Sobre su hombro, vi a un policía sosteniendo un pedazo de papel. Señor Anderson, dijo el policía en serio, debería leer esto. Papá me dejó suavemente en el suelo y tomó la nota. Mientras la leía, su rostro se puso pálido y parecía haber envejecido años en cuestión de momentos. Ella se ha ido, susurró. Linda se ha ido, nos dejó. Las semanas siguientes fueron un borrón. Papá se tomó un tiempo libre del trabajo para quedarse conmigo. Tuvimos muchas visitas, familiares, amigos y una amable señora que papá dijo que era psicóloga infantil. Jen ha pasado por una experiencia traumática, le dijo la psicóloga a papá. Es normal que tenga miedos y ansiedades después de lo que ocurrió. Y yo tenía miedos. No podía dormir sin una luz encendida. La oscuridad me asustaba. Entraba en pánico cada vez que papá tenía que salir, temiendo que él también no regresara. El miedo nunca se fue del todo. Se convirtió en una parte de mí, igual que mi cabello castaño o mis ojos verdes. Jene Anderson, la niña a la que su madre dejó, la niña que temía a la oscuridad, la niña siempre preocupada por ser abandonada. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la vida comenzó a sentirse más normal. Papá y yo aprendimos a manejarnos sin mamá. Él aprendió a trenzar mi cabello, al principio no era muy bueno, pero fue mejorando con la práctica. Yo aprendí a preparar su café justo como le gustaba. Las cosas cambiaron cuando papá conoció a Ellen. Cuando yo tenía 7 años, me la presentó. Y Ellen tenía ojos amables y una sonrisa cálida que me hizo sentir cómoda de inmediato. En las semanas siguientes, Ellen se convirtió en una parte regular de nuestras vidas. No intentó reemplazar a mamá, lo cual realmente aprecié. En cambio, encontró su propio lugar en nuestra pequeña familia. Un día, escuché a papá hablando con Ellen por teléfono. Creo que es el momento. Ellen, ¿te mudarías con nosotros? Ellen se mudó una semana después. No intentó ser mi mamá, pero se convirtió en una buena amiga. Me ayudaba con mi tarea, trenzaba mi cabello mucho mejor de lo que papá podía, y siempre se aseguraba de que hubiera una luz nocturna en mi habitación. Con el paso de los años, otras cosas también cambiaron. La empresa de papá fue muy bien, y nos mudamos a una casa grande en un vecindario elegante. Yo tenía mi propia habitación con un vestidor y vista a la piscina del jardín, pero algunas cosas permanecieron igual. Aún dormía con una luz nocturna, seguía preocupándome cuando papá iba de viaje de negocios, y a veces, en la madrugada, veía a papá mirando viejas fotos de mamá. En mi 10º cumpleaños, todo parecía perfecto. Me desperté con el aroma de pancakes, la tradición especial de cumpleaños de Ellen para mí. Papá estaba en casa, y teníamos planeada una pequeña fiesta para más tarde. Entonces sonó el timbre. Al entrar a la sala,
Me detuve en estado de shock. Allí estaba, con un aspecto más viejo pero aún inconfundible, mi madre, y junto a ella estaba una niña pequeña, de unos 5 años, sosteniendo un oso de peluche y mirando alrededor con ojos muy abiertos. Linda, dijo papá, con la voz tensa, ¿qué haces aquí? Mamá respiró hondo. Tom, lamento mucho todo lo que ha pasado. Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero, señaló a la niña pequeña, ella es Emma, es tu hija. La habitación quedó en silencio. Sentí que no podía respirar. La expresión de papá mostró sorpresa, enojo, incredulidad y luego algo más. ¿Mi hija?, preguntó de nuevo. Mamá asintió. Estaba embarazada cuando me fui. No lo sabía en ese momento, te lo juro, Tom. He cometido muchos errores. No pido perdón, pero Emma, ella merece conocer a su padre. Papá se agachó para hablar con la niña. Hola, Emma, dijo con suavidad. Soy tu papá. Emma lo miró tímidamente. Hola, susurró. Mientras papá hablaba con Emma, vi a Ellen parada en la puerta, luciendo pálida. Rápidamente se alejó. Quería seguirla, pero me sentía inmóvil. Las siguientes horas fueron confusas. Hubo muchas conversaciones de adultos que no debía escuchar, voces elevadas y lágrimas. Me escondí en mi habitación, abrazando mis rodillas y tratando de entender lo que estaba pasando. Más tarde esa noche, papá vino a hablar conmigo. Jana, dijo, sentándose al borde de mi cama, sé que esto es mucho para asimilar. Tu mamá ha cometido grandes errores, pero Emma es inocente. Ella es tu hermana. He decidido darle otra oportunidad a tu mamá, por el bien de Emma. Al día siguiente, miré desde mi ventana mientras Ellen empacaba su coche. Cuando me vio, me despidió con la mano con lágrimas en los ojos. Yo le devolví el saludo, sintiendo que una parte de mí se iba con ella. Mamá y Emma se mudaron ese mismo día. Emma ocupó la habitación de huéspedes, y mamá volvió a la habitación de papá, lo cual se sentía raro. Era como si estuviera borrando los últimos 5 años, como si nunca hubieran sucedido. Los años que siguieron fueron complicados. Mamá estaba de regreso, pero no fue la reunión feliz que había esperado. Tal vez lo había soñado cuando era más joven. Ella le daba toda su atención a Emma, pero conmigo siempre había una distancia, una incomodidad que nunca se iba. Emma era solo una niña y no pidió ser parte de este lío. Traté de no resentirla, pero era difícil, especialmente al ver lo fácilmente que se adaptaba a la vida de mamá y papá de una manera en la que yo nunca lo hice. Cuando cumplí 18 años, estaba lista para irme a la universidad. Elegí estudiar zoología. Los animales eran más fáciles de entender para mí que las personas. No juzgaban, no tenían emociones complicadas ni historias familiares enredadas, solo existían. El día que me fui a la universidad fue agridulce. Papá me abrazó con fuerza, con los ojos húmedos. Estoy muy orgulloso de ti, Jane, dijo. Vas a hacer cosas maravillosas. Mamá me dio una palmadita torpe en el hombro. Buena suerte, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Emma, ahora de 13 años, puso los ojos en blanco. Por fin, tendré mi propia habitación, murmuró. Hice como si no la hubiera oído y me concentré en el cálido abrazo de papá. La universidad fue un soplo de aire fresco. Por primera vez, estaba lejos de la constante tensión en casa y de los recordatorios de mi complicada situación familiar. Me sumergí en mis estudios, encontrando paz en el mundo de los animales y la naturaleza. Aunque me fue bien académicamente, tuve problemas para hacer amigos. Años sintiéndome una extraña en mi propia familia habían pasado factura. Era tranquila y reservada, siempre temerosa de acercarme demasiado a las personas. ¿Y si se iban como lo hizo mamá? ¿Y si me reemplazaban como parecía que habían reemplazado a Emma? En cambio, encontré consuelo en el pequeño zoológico de la universidad, donde trabajaba como voluntaria en mi tiempo libre, cuidando a los animales. Me gustaba especialmente Larry, una llama vieja y gruñona. No le caía bien la mayoría de las personas, pero parecía tolerarme. Los años en la universidad pasaron rápido, y antes de darme cuenta, estaba por graduarme. Mientras estaba en mi toga y birrete, con el diploma en la mano, miré a la multitud. Papá estaba allí, con una expresión de orgullo. Mamá y Emma también estaban presentes, aplaudiendo educadamente. «Felicidades, Jane», dijo mamá con frialdad. «Tu padre y yo hemos hablado, y creemos que es momento de que busques tu propio lugar. Ya sabes, que extiendas tus alas». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miré a papá, esperando que estuviera en desacuerdo.
pero él solo desvió la mirada, con el rostro mostrando dolor. Claro, dije, tratando de mantener la voz firme, empezaré a buscar de inmediato. Los días después de la graduación fueron tensos. En la casa de mi infancia, me sentía todo menos bienvenida. Papá hizo todo lo posible por hacerme sentir cómoda, pero mamá y Emma dejaron en claro que yo era una invitada no deseada. Jenny, ¿ya has empezado a buscar trabajo?, preguntaba mamá durante el desayuno, con un tono excesivamente dulce. Es importante comenzar pronto. Emma añadía, sí, y tal vez también deberías buscar tu propio lugar. Aquí ya está un poco abarrotado. Las noches eran las más difíciles. Aún necesitaba una luz nocturna para dormir, lo cual Emma notó. Una tarde, mientras me preparaba para ir a la cama, ella irrumpió en mi habitación. ¿En serio?, dijo, señalando mi luz nocturna. ¿Tienes 22 años y aún necesitas eso? No es de extrañar que no tengas amigos. Sentí mi cara enrojecer de vergüenza. Déjame en paz, Emma, dije en voz baja, pero ella siguió insistiendo. En la cena del día siguiente, lo volvió a mencionar, esta vez frente a todos. Oigan, mamá, papá, dijo Emma, con un tono cargado de falsa preocupación, ¿no creen que Jenny debería ver a un terapeuta o algo así? Es una adulta que tiene miedo a la oscuridad y no puede hacer amigos. Eso no es normal, ¿verdad? Sentí que algo dentro de mí se rompía. Años de dolor y rabia salieron a borbotones. ¿Quieres saber por qué soy así, Emma?, dije, con la voz temblorosa. Es porque cuando tenía 5 años, mi madre me dejó sola en una casa oscura y vacía durante días. ¿Tienes idea de lo que eso le hace a un niño? La mesa quedó en silencio. Papá miró hacia abajo, con el rostro mostrando culpa y dolor. Los ojos de mamá se abrieron en shock y luego se llenaron de lágrimas. ¿Cómo te atreves?, gritó mamá, su voz subiendo de tono. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Hice todo lo posible para arreglar las cosas y ser una familia de nuevo. ¿Y así me tratas? Mientras mamá continuaba su furiosa diatriba y Emma parecía complacida, me di cuenta de algo: no podía quedarme más aquí. Este no era mi hogar. Y estas personas no eran realmente mi familia. A partir de ese día, me lancé a la búsqueda de un empleo con nueva determinación. Finalmente, tenía una entrevista programada en un pequeño centro de rehabilitación de vida silvestre. No era un trabajo glamuroso, pero era un comienzo. Salí de casa esa mañana sintiéndome esperanzada, pero cuando llegué, encontré una nota en la puerta. Entrevistas canceladas debido a circunstancias imprevistas. Pedimos disculpas por los inconvenientes. Sintiéndome decepcionada, volví a casa antes de lo planeado. Mientras desbloqueaba la puerta, escuché voces provenientes de la sala. Mamá y Emma estaban hablando. Estaba a punto de anunciarme cuando escuché mi nombre. Si Jenny no estuviera aquí, decía Emma, no sería justo que ella recibiera parte del dinero de papá. Ni siquiera es realmente parte de esta familia. Lo sé, cariño, respondió mamá con calma, pero tenemos que ser pacientes. Una vez que se mude, será más fácil hacer que tu padre cambie su testamento. Solo necesitamos seguir presionándola para que se vaya. Sentí como si me hubieran echado un cubo de agua fría. Mamá y Emma querían que me fuera, no solo de la casa, sino de la familia por completo. Incluso querían mi parte del dinero de papá. Sentada en mi cama, me inundaron los pensamientos. ¿Debía contarle a papá? Pero, ¿me creería a mí en lugar de a mamá y Emma? Después de todo, él había perdonado a mamá por dejarnos. Los quería, quizá tomara su parte. Mi suerte empezó a cambiar cuando encontré una oferta de trabajo en el zoológico de la ciudad. Necesitaban un zoologista para ayudar con su programa de rehabilitación de vida silvestre. No era un trabajo glamuroso, pero era perfecto para mí. Apliqué de inmediato, y para mi sorpresa, me llamaron para una entrevista. El día de la entrevista, me paré frente a la entrada principal del zoológico, tomando respiraciones profundas para calmar mis nervios. La entrevista salió mejor de lo que esperaba. La doctora Martínez, la zoologista principal, parecía impresionada con mis conocimientos y entusiasmo. «Tienes el trabajo, Jenny», dijo con una sonrisa cálida. «Bienvenida al equipo». Casi lloro de alivio. Finalmente, algo estaba saliendo bien. Trabajar en el zoológico fue todo lo que había esperado. Pasaba mis días cuidando de la vida silvestre herida, enseñando a los visitantes sobre conservación y ayudando con proyectos de investigación. Por las noches, regresaba a mi pequeño departamento, que podía pagar con el dinero que había ahorrado. Para combatir la soledad, me uní a foros en línea para amantes de los animales y personas con intereses similares. Ahí conocí a Jack,
Era de la misma ciudad, amaba a los animales como yo, y tenía un gran sentido del humor que me hacía reír, incluso en los días difíciles. Jaque y yo empezamos a charlar regularmente, compartíamos historias sobre nuestros días y hablábamos de todo, desde nuevos proyectos de conservación hasta nuestros libros favoritos. Un día, Jaque sugirió que intercambiáramos fotos. Nerviosa, le envié una foto reciente de mí en el zoológico. Él respondió con una foto suya, mostrando sus amables ojos y una cálida sonrisa que me hizo palpitar el corazón. Aunque disfrutaba nuestras conversaciones, la idea de conocerlo en persona o admitir mis sentimientos crecientes me asustaba. ¿Y si me rechazaba al conocer más sobre mí? ¿Y si se iba, como lo hizo mamá? Casi al mismo tiempo, comencé a hablar con Lily, una chica que conocí en un foro de apoyo para personas con traumas infantiles. Ella entendía mis miedos de una manera que nadie más lo hacía. ¿Sabes qué me ayuda?, escribió Lily un día. Escribo correos electrónicos a personas con las que no puedo hablar en la vida real. Desahogo todos mis sentimientos y pensamientos, pero no los envío, solo los guardo como borradores. Realmente ayuda. Siguiendo el consejo de Lily, empecé a escribir correos a papá. En estos correos, le contaba todo, como escuché la conversación de mamá y Emma, lo herida que me sentía al ver que él no parecía notar mi presencia, y cómo me sentía como una extraña en mi propia familia. También escribí a Jack, permitiéndome ser vulnerable de una manera que no podía en nuestras charlas. Jack, escribí, creo que me estoy enamorando de ti, pero tengo miedo de dejar que alguien se acerque a mí, tengo miedo de volver a salir lastimada. Estos correos permanecieron sin enviar, con mis sentimientos ocultos a salvo en mi carpeta de borradores. Papá me llamaba de vez en cuando, con voz mezclada entre preocupación y confusión. Jene, hija, decía papá, ¿por qué no vienes a cenar este fin de semana? Te extrañamos. Cada vez encontraba una excusa. Lo siento, papá, tengo un gran proyecto en el trabajo o no me siento bien esta semana, tal vez la próxima vez. Una tarde de sábado, mientras estaba en el centro comercial comprando algunas cosas, escuché una voz familiar que llamaba mi nombre. Jene, ¿eres tú? Me di la vuelta y vi a Ellen, mi antigua madrastra. Se veía más vieja, pero sus ojos amables seguían siendo los mismos. Nos abrazamos, y fue como si no hubiera pasado el tiempo. Luego noté al niño joven que estaba a su lado, mirándonos con curiosidad. Este es mi sobrino, Mac, dijo Ellen, acariciando la cabeza del niño. Ahora estoy a cargo de él. Mi hermana falleció el año pasado. Mientras tomábamos café, Ellen me contó sobre su vida después de separarse de papá. Había estado sola hasta que la muerte de su hermana la dejó con Mac. Empezamos a vernos regularmente después de eso, a veces solo nosotras, a veces con Mac. Un día, Ellen me llamó y me pidió si podía cuidar a Mac. Esa noche, Mac llegó a mi departamento con su mochila. Mientras preparaba la cena en mi pequeña cocina, escuché que estaba tecleando en mi laptop en la sala. Le dije que podía jugar si terminaba su tarea. Cuando saqué 2 platos de espagueti, encontré a Mac con un aspecto culpable y pálido. Jana, dijo, con la voz temblando, hice algo muy malo. Tenía curiosidad y vi esos correos en tu carpeta de borradores, y los envié, cada uno. Lo siento mucho. Sentí que todo daba vueltas. Esos correos electrónicos, mis pensamientos y sentimientos más íntimos, se habían enviado a papá y a Jack. Sentía que no podía respirar. Esa noche, después de que Mac se fue, me acosté en la cama, con la mente acelerada. ¿Qué pensaría papá? ¿Y Jack, o no? Jaque, mi teléfono vibró con un mensaje de Jack, pero no pude reunir el valor para leerlo. ¿Y si se molestaba por mis sentimientos? ¿Y si nunca quería hablarme de nuevo? Apenas pude dormir, dando vueltas en la cama, imaginando todas las peores cosas que podrían pasar. Unos días después, mi teléfono sonó. Era papá. Jene, dijo con seriedad, necesitamos hablar. ¿Puedes encontrarme en el café cerca de tu antigua preparatoria? Mi corazón latía con fuerza mientras me sentaba frente a papá en el pequeño café. Se veía cansado, con líneas en su rostro que no había notado antes. Recibí tus correos, dijo en voz baja. Jene, no tenía idea de que te sentías así, sobre tu mamá, sobre Emma, sobre todo. No podía mirarlo a los ojos, abrumada por la vergüenza y el miedo. Jene, mírame, dijo papá con suavidad pero firmeza. Levanté la vista y vi lágrimas en sus ojos. Te amo más que a nada en este mundo. Siento mucho si sentiste que no eras importante para mí. Esa nunca fue mi intención.
Hablamos durante horas, realmente hablamos como no lo habíamos hecho en años, sobre el regreso de mamá, Emma y cómo me había sentido excluida y olvidada. Papá escuchó con atención, secándose las lágrimas de vez en cuando. Finalmente, se levantó. Necesito un tiempo para procesar todo esto, dijo él. Pero Jenny, lo resolveremos juntos, lo prometo. Al verlo irse, me sentí aliviada y nerviosa al mismo tiempo. ¿Qué pasaría después? No tuve mucho tiempo para pensar porque mi teléfono sonó. Era Jack. Jenny, dijo con calidez. Leí tu correo y siento lo mismo. He estado demasiado asustado para decirlo, pero realmente me gustas. ¿Te gustaría que nos viéramos para tomar un café? Mi corazón se elevó. Sí, dije, sorprendiéndome de lo tranquila que sonaba. Me encantaría. Al día siguiente, me encontré con Jack en una cafetería acogedora. Era aún más encantador en persona, con una sonrisa amable que me hizo sentir cómoda de inmediato. Hablamos durante horas sobre nuestros miedos, sueños y pasados. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente comprendida mientras las hojas de otoño comenzaban a caer. Una mañana fresca, mi teléfono sonó. Era papá. Jana, dijo él, con una voz cálida pero con un toque de algo que no pude identificar. Me gustaría que vinieras a la cena de Acción de Gracias. Es importante para mí que estés allí. Hubo algo en su tono que me hizo aceptar. En el día de Acción de Gracias, me encontré en la puerta de mi casa de la infancia, con el corazón acelerado. Jaque había ofrecido venir conmigo para darme apoyo, pero sentí que esto era algo que necesitaba enfrentar sola. Mamá abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Jenny, qué gusto verte. Emma, recostada en el sofá, apenas levantó la vista de su teléfono. Oh, llegaste. Papá salió de la cocina y me dio un cálido abrazo. Me alegra que estés aquí, cariño, susurró. En la cena, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Mamá y Emma seguían intercambiando sonrisas forzadas y falsas, mientras papá parecía inusualmente calmado. Justo cuando mamá estaba a punto de servir el pavó, papá aclaró su garganta. Antes de empezar, hay algo de lo que necesitamos hablar, dijo, mientras sacaba una carpeta gruesa y colocaba documentos sobre la mesa. Linda, Emma, sabía que algo no estaba bien, así que investigué un poco, dijo, levantando un estado de cuenta bancaria. Encontré retiros regulares de nuestras cuentas que yo no hice, sumas bastante grandes. La cara de mamá se volvió pálida, y Emma de repente se interesó mucho en su plato. Papá continuó, sacando otro documento. Contraté a un investigador privado. Linda, obtuvo fotos de ti encontrándote con alguien en el Hotel Roswell. Mamá jadeó, cubriéndose la boca. Tom, puedo explicar. Pero papá no había terminado. Sacó un último documento, con la mano ligeramente temblando. Y finalmente, me hice una prueba de ADN. Emma no es mi hija biológica. La sala quedó en silencio. El teléfono de Emma cayó al suelo y mamá parecía que iba a desmayarse. Papá habló con calma, aunque sus ojos estaban llenos de emoción. Ya hablé con mi abogado. Linda, voy a pedir el divorcio y te voy a pedir a ti y a Emma que se muden de esta casa. El shock de mamá se convirtió en ira. No puedes hacer esto, me llevaré todo lo que tienes. La expresión de papá se volvió seria. En realidad, Linda, no lo harás. Si intentas reclamar alguna propiedad, presentaré una contrademanda por fraude y exigiré el reembolso de todo el dinero que has tomado, además de lo que he gastado en criar a Emma. Mi abogado dice que tengo un caso sólido. Mamá comenzó a llorar al darse cuenta de la situación. Emma se quedó en silencio, abrumada por lo que estaba sucediendo. En los días siguientes, mamá y Emma se mudaron. Papá y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación. Teníamos cenas semanales, largas conversaciones e incluso empezamos a planear un viaje por carretera padre e hija. Un día, mientras tomábamos café, papá mencionó con cautela a Ellen. He estado pensando mucho en el pasado y en mis errores. Me puse en contacto con Ellen para pedirle disculpas. Hemos estado quedándonos para tomar café y hablar de las cosas. Sonreí, genuinamente feliz por él. Eso está genial, papá. Ellen es una persona maravillosa. En cuanto a mí, las cosas con Jack estaban yendo mejor de lo que había esperado. Era paciente, amable y entendía mis miedos e inseguridades. Con su apoyo, incluso empezaba a trabajar en mis problemas en terapia.